Buenos días, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 8 de octubre del año 2025, estando constituidos en la sala de oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 16ª sesión ordinaria con grabación de la sala colegiada civil y familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta sala colegiada civil y familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Leticia de Socorro Cobamagaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de esta sala colegiada civil y familiar. Buenos días, siendo las 10 horas con 11 minutos del día de hoy, miércoles 8 de octubre de 2025, se declara abierta la 16ª sesión ordinaria de la sala colegiada civil y familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el martes 30 de septiembre del presente año, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el martes 30 de septiembre del presente año. Señora secretaria, dé usted cuenta con el orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada presidenta. Iniciamos con la ponencia primera. Toca 1/2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de noviembre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio con número de expediente de primera instancia 7389 del año 2007, del índice del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. En el presente asunto se advierte que el 13 de noviembre del 2024 la Autoridad Jurisdiccional de Primera Instancia dictó un auto en el que declaró procedente el cambio de la modalidad de pago de la pensión alimenticia decretada en fallo firme de fecha 30 de marzo de 2009, pasando de porcentaje a monto líquido, determinación contra la cual los acreedores alimentarios interpusieron recurso de apelación. El primer agravio es el relativo a la vista que la juez de primer grado dio al deudor alimentario respecto al aumento de la pensión alimenticia solicitado conforme a los incrementos anuales del salario mínimo y de la planilla de adeudos de la pensión alimenticia. Agravio que estimo infundado, pues la vista dada por la ACU al deudor alimentario en el auto que se revisa de ningún modo quebranta el derecho de igualdad entre las partes consagrado en el numeral 17 constitucional, en virtud de que no se trata de una doble defensa como señalan los inconformes, sino que la vista otorgada al deudor alimentario se debe al memorial de fecha 12 de septiembre de 2024, signado por los propios recurrentes, quienes son las personas legitimadas para solicitar el cambio de modalidad de pago de los alimentos fijados a su favor, por ser los directos acreedores alimentarios y contar ya con la mayoría de edad. De ahí que la juez cumplió con lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles aplicable al darle vista al deudor alimentario del escrito presentado por sus hijos, ahora impugnantes. El segundo motivo de inconformidad hecho valer radica en la decisión de la juez de fijar la pensión alimenticia en la cantidad líquida que en el auto se precisa, pues en su opinión resulta contraria a derecho, por lo que el monto de la pensión alimenticia debe ser por una suma superior. Expresiones que estimo inatendibles en razón de que la cantidad líquida se fijó con base al monto recibido correspondiente al porcentaje fijado en la sentencia ya referida de fecha 30 de marzo de 2009,
como quedó justificado en el expediente de origen. Por ende, dicho monto líquido es equitativo y proporcional. Y la cuantía solicitada por los impugnantes no puede ser tomada en cuenta para determinar el monto de la pensión alimenticia, porque se fijó con base a la petición hecha por la progenitora de los recurrentes, quien no estaba legitimada para hacerlo, como se determinó en la resolución de segunda instancia pronunciada el 19 de abril del 2024 por esta sala colegiada en el TOCA 5/2024, aunado a que mediante resolución de segunda instancia de fecha 2 de junio de 2025, dictada también por este órgano colegiado en el TOCA 127/2024, se dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el monto que pretenden se les fije por las razones jurídicas allí expuestas. Por lo que, si bien resulta procedente el cambio de modalidad de pago de la pensión alimenticia solicitada por los acreedores alimentarios al haber dado el impulso a procesar, lo cierto es que no puede ser por el monto líquido que pretenden, porque dicha cantidad fue fijada en su momento con base a la solicitud hecha originalmente por la progenitora de los acreedores alimentistas y acorde a la planilla de liquidación de adeudos y aumento de la pensión alimenticia presentada por ella misma, quien carecía de legitimación para hacerlo, como fue determinado por ese tribunal revisor, de ahí que no pueda ser del modo solicitado por los impugnantes. Y por lo tanto, señores magistrados, propongo confirmar el auto apelado. De no existir comentario alguno al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el TOCA 65 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 12 de diciembre del año 2024, dictado en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 637 del año 2024, del índice del juzgado cuarto de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Del expediente original de primera instancia remitido a esta alzada, se advierte que el 12 de diciembre del año próximo pasado, el juez dictó un auto en el que no admitió el juicio instado porque el promovente no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo al no acreditar su legal estancia en el país y no exhibir el certificado de nacimiento de su hijo menor de edad traducido y apostillado, determinación contra la cual el promovente interpuso recurso de apelación. En primer término, estimo pertinente señalar que se discrepa de lo resuelto por el juzgador en el sentido de que haya requerido la acreditación de la situación migratoria del hoy recurrente para la tramitación del juicio, toda vez que los extranjeros gozan de los derechos humanos protegidos por la Constitución política de este país. Sin embargo, en el presente caso es evidente que la hora recurrente no cumplió con lo requerido por la autoridad de primera instancia al no exhibir el certificado de nacimiento de su hijo traducido y apostillado, como lo señala el Código de Procedimientos Familiares del Estado. El agravio relativo a que se cumplió con la prevención hecha por el juzgador, que informó que existía una imposibilidad jurídica y material para obtener la apostilla del documento requerido y que no hubo pronunciamiento expreso al respecto, lo estimo errado, pues si bien en autos del expediente de origen obra un memorial en el que en lo medular se aprecia que el apelante expresó que no es necesario acompañar el apostillado que se le requiere, lo cierto es que la apostilla es un requisito fundamental e importante para que un documento público expedido en un país extranjero tenga validez en otro país, porque certifica la autenticidad de la firma y el sello del funcionario que emitió el documento, pero no valida el contenido. Por eso no basta con la traducción del documento expedido en el extranjero, sino que requiere contar con la apostilla correspondiente. Y en cuanto a que el requisito de la apostilla fue suprimido en la convención suscrita en la ciudad de La Haya, Holanda, resulta totalmente equivocado,
porque el requisito en cuestión no fue suprimido por la convención en cita, sino que se establece que el trámite de la apostilla, para simplificar y reemplazar la legalización de los documentos públicos entre países miembros, eliminando así las múltiples legalizaciones diplomáticas o consulares tradicionales, por lo que es correcto que el juez haya requerido la exhibición del certificado de nacimiento del menor de edad traducido y apostillado como lo exige el Código de Procedimientos Familiares, requisito con el que evidentemente no cumplió el apelante. En cuanto a lo alegado por el recurrente de que el trámite del apostillamiento es personal, por lo que jurídica y materialmente se encuentra impedido para hacerlo, por la prohibición que tiene para salir del país y que pidió la dispensa de dicho trámite sin que le recayera pronunciamiento expreso por parte del juzgador, estimo que es fundado pero inoperante, porque si bien el juzgador no se pronunció respecto a dicha petición, lo cierto es que el apelante en primer término pidió una prórroga por 10 días hábiles para cumplir con la prevención hecha. Pero posterior a ello solicitó la dispensa en torno a la presentación del apostillamiento, dispensa que desde luego no es viable toda vez que la apostilla es un requisito indispensable para que todo documento extranjero tenga validez en este país, como quedó establecido en el numeral 4 de la Convención, por la que se suprime el requisito de la legalización de los documentos públicos en el extranjero, coloquialmente conocida como Convención de la Haya. Máxime que el trámite de la apostilla no es personal y puede ser realizado por un tercero en representación del apelante, presentando documentos específicos requeridos para ello, incluyendo el documento a apostillar en la oficina del lugar competente, e incluso dicho trámite puede hacerse de forma electrónica. En otro agravio, la apelante afirma que el juez no se pronunció con relación al valor y alcance del convenio que celebró con la progenitora de su hijo y que con dicho documento se justifica la capacidad que él tiene para actuar en representación del infante por ser su padre y tener extrajudicialmente su guardia y custodia. Por tanto, el argumento del juzgador respecto a que no se tiene certeza sobre su plena capacidad para promover el juicio es dogmático, carente de sustento y fundamento legal. Razonamientos que considero fundados pero inoperantes en razón de que, si bien en autos del expediente de primera instancia obra el documento al que se hace alusión, lo cierto es que el juzgador estuvo en lo correcto en verificar primeramente los requisitos formales requeridos por el Código Adjetivo de la materia, específicamente el relativo al acta de nacimiento del menor de edad involucrado, traducido y apostillado, con el cual no cumplió el hoy apelante, aunado a que del acuerdo extrajudicial de guardia y custodia que presentó el apelante, se advierte que se trata de cuestiones de fondo. Y también considero que deben quedar a salvo los derechos del recurrente para hacerlos valer por la vía y forma legal que corresponda y en consecuencia propongo confirmar el auto apelado. Señores magistrados, pregunto si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Adelante, señor magistrado Salum. Gracias, presidenta. Coincido con el estudio que se hizo del estatus migratorio, coincido con el estudio que se hizo igual de la apostilla, hasta donde explicamos en el proyecto todo lo que procede con esta apostilla, pero respetuosamente yo difiero con el resolutivo, ya que yo considero que la apostilla de documentos se considera que su omisión no justifica el rechazo del juicio al tratarse de un rigorismo formal subsanable. Ello lo sostengo en virtud de que el juzgador cuenta con facultades amplias en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes, las cuales deben ejercerse cuando se trata de esclarecer derechos en los que estos se encuentren vinculados. Lo que yo propondría respetuosamente en un voto particular sería revocar el auto impugnado a efecto de que antes de admitir el trámite a juicio se prevenga al promovente para que exhiba los documentos debidamente apostillados, apercibiéndolo con multa en caso de incumplimiento. ¿Alguna intervención?
Señor magistrado Hernández, adelante. Igual comparto lo comentado por el magistrado Alberto, y como bien lo comenta, el apostillado es un requisito formal que establece el Código de Procedimientos de la materia, por lo que no sería viable la dispensa que el apelante solicitó ante el juez de primera instancia, pero ante sus manifestaciones de imposibilidad y ante el error en el que él habría incurrido al pensar que era un trámite personal y ante las imposibilidades que él manifestó, creo que atendiendo el caso que estamos estudiando, lo procedente hubiera sido que el juez lo hubiera requerido para que hubiera exhibido la apostilla, el acta debidamente apostillada para poder vencer con este requisito formal, sobre todo tomando en cuenta que el juez no se pronunció en el auto recurrido respecto a las manifestaciones que él había realizado en cuanto a su imposibilidad. Adelante, magistrada Sofía Cámara. Gracias, buenos días. Buenos días. Respetuosamente, no comparto el sentido del proyecto en la parte que propone confirmar el auto impugnado. Esto porque su efecto va a ser inadmitir el asunto y con ello estamos tratando un juicio de guardia y custodia. Con ello el que va a resultar afectado principalmente va a ser el niño que está involucrado en el asunto y esto va en contra de su interés superior. Yo lo que considero que aquí habría que hacer es que el juez otorgue una prórroga para que la persona, el progenitor, pueda cumplir con el requisito que se le está pidiendo del apostillamiento del certificado de nacimiento, que desde luego es un documento que es necesario. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias. Entonces, si me pudieran precisar cuál sería el sentido de la propuesta, pero más que de la propuesta, lo que ustedes señalan sería en el sentido de emitir un auto de prevención. Como comenté, sería revocar el auto impugnado a efecto de que antes de admitir el trámite del juicio se prevenga el promovente para que exhiba los documentos debidamente apostillados, apercibiéndolo con multa en caso de incumplimiento. ¿Los efectos serían los mismos que propondría, magistrada Cámara? Sí, es correcto, la prevención. Es correcto. Bien. Entonces, señora secretaria, tome usted la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. En contra. Magistrado tercero. Respetuosamente en contra, por los motivos ya mencionados. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. En contra. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 2 votos a favor de confirmar y 3 votos en contra. Bien, en atención a la votación, se ha integrado una mayoría por revocar y prevenir. En consecuencia, pregunto, señores magistrados, ¿quién sería el encargado del engrose? Entonces, en consecuencia, se aprueba por mayoría de votos revocar el auto impugnado. Y también señalo que mi resolución quedaría como voto de minoría con la señora magistrada Carolina Canto. Continuamos con el TOCA 149 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de enero del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente de primera instancia 103 del año 2022, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. En la sentencia dictada por el juez del conocimiento en fecha 10 de enero de 2025, se declaró que no había procedido el juicio ordinario oral familiar promovido por el recurrente porque no probó su acción y la demandada sí probó
su acción de reconvención a fin de que se le otorgue la guardia y custodia de su hijo. Se otorgó la custodia del niño a la demandada, se fijó como pensión alimenticia a favor del infante representado por su madre, a cargo del padre, la cantidad líquida que resulte del 25% del total de sus sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devenga en forma mensual en su centro laboral y o en cualquier otro centro de trabajo donde labore actualmente o con posterioridad. Y para su cumplimiento se decretó el embargo del citado porcentaje de los sueldos del deudor y se giró el oficio correspondiente a la empresa. Y para garantizar el cumplimiento de la pensión decretada, se declaró formal embargo sobre el porcentaje que le corresponde al apelante respecto de su predio. Como agravios, el impugnante manifiesta que considera excesivo el porcentaje que se le fijó en concepto de pensión a favor de su hijo, pues alega que no se tomó en consideración que tiene otras 2 hijas menores de edad que son sus dependientes económicas, que en la sentencia impugnada al fijar el monto de la pensión a favor de su hijo, tampoco se tomó en consideración los estudios socioeconómicos realizados a ambas partes, que considera excesiva la garantía fijada consistente en el embargo del porcentaje que le corresponde de un predio, pues para garantizar el pago de la pensión alimenticia se ordenó el embargo de su salario y por lo tanto no aplica el embargo de dicho predio en términos del artículo 41 del Código de Familia del Estado. Los argumentos del apelante, la de la voz, los estima infundados en parte y fundados pero inoperantes por otra, en razón de que la pensión alimenticia del 25% de los salarios, sueldos y emolumentos del inconforme decretada por el juez, considero que se encuentra ajustado a derecho por cuanto se acreditó en el juicio que el actor tiene la capacidad económica para sostenerla y no resulta excesiva para él, pues de una comparación entre los agravios y las consideraciones legales realizadas por el ACO en la sentencia recurrida, se desprende que el monto de la pensión alimenticia no resulta excesiva, pues al emitirse la resolución impugnada, sí se tomó en consideración que el apelante tiene 2 acreedores más y que el total de sus ingresos deben dividirse entre todos sus acreedores y por lo tanto dicha cantidad se estima proporcional y de acuerdo a su capacidad económica, dado los ingresos acreditados del apelante, pues el porcentaje fijado apenas resulta suficiente para que su hijo pueda acceder a sus derechos a la alimentación, vestido, salud, educación, vivienda y esparcimiento, y tampoco se vulnera el derecho de sus otras acreedoras ni del propio deudor, por cuanto con el restante 75% de su salario se cubren las necesidades de sus hijas que tiene incorporadas a su domicilio. Por otra parte, aun cuando resulta cierto lo aducido por el inconforme, en el sentido de que el juez de origen no analizó el resultado de los estudios socioeconómicos realizados a las partes, este tribunal, al subsanar dicha omisión, advierte del cúmulo de pruebas aportadas que el porcentaje fijado del 25% en concepto de pensión alimenticia a favor de su acreedor resulta apropiado por ser proporcional a su sueldo y demás prestaciones que percibe. No afecta su mínimo vital y la obligación que tiene con sus otras hijas. De ahí que el agravio resulte insuficiente para variar la resolución impugnada y por ende debe conservarse la pensión alimenticia establecida por cuanto se encuentra ajustada al principio de proporcionalidad que estatuye el Código de Familia del Estado. De la misma manera, se comparte el criterio del juez de decretar como garantía el embargo del porcentaje del predio propiedad del apelante porque su naturaleza es distinta al embargo de su salario, ya que ésta tiene por objeto prevenir la falta de cumplimiento de la obligación por alguna circunstancia, en tanto el embargo decretado su cumplimiento. En el caso concreto, el embargo del predio como garantía se considera ajustada a derecho y no resulta excesiva para el recurrente por cuanto se acreditó que como empleado su ingreso es mínimo y de fijar una garantía consistente en el depósito de una cantidad líquida resultaría gravoso para el recurrente para poder cumplir con sus obligaciones alimenticias de sus 3 acreedores. Entonces, el embargo del predio no constituye una doble garantía ni resulta excesiva a criterio de la que habla, pues no pasa desapercibido que el juez hizo del conocimiento del deudor alimentario que en cualquier momento puede sustituir la forma de garantizar los alimentos por hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra forma que sea suficiente a juicio del juez del conocimiento, por lo que en consecuencia se propone confirmar la sentencia impugnada.
Señores magistrados, pregunto si existe algún comentario o observación al proyecto presentado. Señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Proseguimos con el TOCA 263 del año 2025. Trata del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de agosto del año 2025, dictado en el indicado TOCA, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 570 del año 2021, del índice del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Como ya se ha referido, el presente asunto deriva del juicio ordinario civil y en el presente caso, la parte actora del juicio interpuso el recurso de revocación en contra del auto emitido por esta sala en el que se decretó la caducidad de la instancia. Por cuestión de técnica jurídica, el estudio que se propone se realizará en un orden distinto al propuesto por el apelante, comenzando con el primero y tercero de los agravios expuestos por estar estrechamente relacionados, y así se advierte que son infundados, toda vez que el Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicable al caso dispone que la caducidad de la instancia por inactividad procesal se decretará aún de oficio si transcurridos 6 meses consecutivos en primera instancia o 3 en la segunda, contados desde la última notificación que se hubiere hecho a las partes en el proceso de que se trate, no se efectuará promoción de cualquiera de las partes. Tal situación a que se refiere el invocado dispositivo se actualiza en el caso concreto, pues contrario al dicho de lo inconforme, del 7 de mayo al día del dictado del auto recurrido, el que lo es el 20 de agosto del año 2025, transcurrieron más de 3 meses consecutivos sin actividad procesal, esto es, del 7 de mayo al 7 de agosto de 2025, y correspondía a la parte interesada promover lo necesario a fin de provocar la activación del procedimiento, pues en materia civil corresponde a las partes impulsarlo y no obsta el escrito presentado por el recurrente el 22 de agosto del año en curso, solicitando se ficara fecha y hora para alegatos, pues fue presentado con posterioridad a los 3 meses consecutivos para que opere la caducidad. Por otro lado, debe reconocerse que el artículo 46 del Código Adjetivo en la materia contiene una diferencia entre los plazos cortos y los largos, de forma que en los primeros se justifica el que no deban considerarse los días inhábiles, dado que, en efecto, al no poder tener lugar las actuaciones judiciales, sería perjudicial para las partes imponer, por ejemplo, un plazo de 3 o 5 días para una gestión determinada, y que dentro del plazo se consideraran los días inhábiles, lo que desde luego afectaría la oportunidad de defensa de las partes. Sin embargo, en el presente caso, el establecimiento de un plazo largo en días naturales, particularmente el 3 meses previsto para que opere la caducidad de la instancia, no afecta a la defensa de las partes, pues existen suficientes días hábiles en los que es posible consultar los autos del expediente y promover de requerirse lo necesario. En tal sentido, el criterio que el recurrente invoca como apoyo a su defensa en nada favorece sus pretensiones. En el segundo agravio, el inconforme señala que no se le tuvo por notificado de la vista de los agravios presentados por su contraparte. Este agravio se estima infundado. En el caso particular, hablando de la segunda instancia, en auto de fecha 29 de abril del presente año se recepcionó el expediente original remitido por la juez para la substanciación del recurso de apelación y se ordenó tomar el toca de rigor. Se tuvo al apelante continuando en tiempo el recurso y, entre otras cuestiones, se ordenó correr traslado del escrito de expresión de agravios a la parte contraria. Dicho acuerdo
fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 7 de mayo del presente año. En tal sentido, el término de 3 días concedido a la contraria del apelante para manifestar lo que a su derecho conviniere, corrieron del 8 al 12 de ese mismo mes y año, precisándose que también el Código Adjetivo de la materia no establece la obligación de notificar la contestación a la vista de los agravios que realice la parte contraria del impetrante, pues puede darse el caso de que ésta no conteste el traslado o lo conteste fuera del plazo que se le otorgó, y por tal razón, a partir del día 13 del mes de mayo del presente año, el apelante ya estaba en aptitud de solicitar lo correspondiente y no lo hizo durante el plazo de 3 meses que establece la ley para la actualización de la caducidad, pues no es sino hasta el 22 de agosto del año en curso en que comparece a solicitar se fija a las partes término común para producir sus alegatos, y por lo tanto estimo infundados los motivos de disenso hechos valer y propongo confirmar el auto recurrido. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, consulto si se aprueba en votación económica el mismo. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, por unanimidad se aprueba el proyecto. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 43 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de noviembre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 312 del año 2021, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, el demandado, hoy apelante, solicitó a la juez que decretara la caducidad de la instancia, toda vez que a su parecer la parte actora demostró total desinterés de continuar con el juicio de origen hasta que se dictara sentencia. El problema jurídico a resolver en este asunto sería si se desarrollaron actos procesales en el juicio que impidieron que la juez decretara la caducidad de la instancia que solicitó el apelante. El apelante señala en sus agravios que después del 13 de diciembre de 2022, fecha en que se abrió a prueba el juicio, el actor no dio impulso procesal, por lo que dejó pasar el término de 6 meses y en consecuencia operó la caducidad. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios, al verificarse que se presentó una promoción que dio impulso procesal al procedimiento, que fue el memorial de ofrecimiento de pruebas de 12 de enero de 2023, con el que se formó el cuadernillo de pruebas 1 de la parte demandada, y que si bien fue hasta el 25 de septiembre de 2024 cuando dicho memorial se acordó por el juzgado de primera instancia, durante este lapso no pudo correr el plazo de la caducidad, ya que estaba pendiente de acordarse una promoción por parte de la juez de origen. En consecuencia, el proyecto propone confirmar la parte conducente del auto. Es cuanto. De no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el toca 202 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de febrero del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 39 del año 2022. Del juzgado, del antes denominado Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, actualmente denominado Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este asunto, el actor, que ahora es el apelante, se inconformó porque en la sentencia impugnada que declara improcedente la reducción de la pensión alimenticia, no se tomó en cuenta que tiene una diversa acreedora alimentaria menor de edad. El problema jurídico a resolver va a ser, o se plantea en el proyecto,
es determinar si en el juicio del cual deriva la sentencia recurrida se actualizó el cambio de las circunstancias que en su momento tomó en cuenta la juez que determinó los alimentos provisionales en unas diligencias de jurisdicción voluntaria anteriores al juicio. En cuanto a los agravios, en el primero y cuarto agravio, el recurrente señaló que en el fallo apelado no se valoró que sí se acreditaron las causas posteriores a la fecha en que se fijó la pensión alimenticia provisional. Esto, agregó, se debería al simple hecho de haber nacido su hija menor de edad, a la que se refirió como su nueva acreedora, lo que se propone calificar en el proyecto como infundado, pues la circunstancia consistente en la existencia de la diversa acreedora menor de edad por sí sola no es causa suficiente para reducir la manutención previamente fijada a sus otros acreedores. Además, que no se desprendieron pruebas que acrediten la insuficiencia que alega respecto a su capacidad económica y con ello la imposibilidad de cubrir la multicitada pensión impugnada a favor de su nueva acreedora alimentaria, la cual, contrario a lo señalado por el apelante, sí fue tomada en cuenta por la jueza al dictar su fallo. En el segundo agravio, el apelante manifestó que la juez erróneamente determinó que la demandada cumple con su deber de proporcionar alimentos a los hijos en común, menores de edad legal, al tenerlos incorporados a su domicilio. Agregó que no se valoró que la demandada confesó laborar, lo que implicaría que no está dedicada única y exclusivamente al cuidado de sus hijos, lo que se calificó como infundado en el proyecto, dado que en los autos del juicio no obra prueba cierta de que a la fecha de dictarse el fallo apelado, la demandada tuviera un trabajo formal y seguro. Además, que se corroboró que la demandada tenía a sus dos hijos incorporados a su hogar, con lo que cumplió su obligación alimentaria. En el tercer y quinto agravios, el apelante reclamó que al dictarse la sentencia impugnada no se consideró su mínimo vital. Esto se considera infundado en el proyecto, ya que no se acreditó que la pensión alimenticia fijada sea lesiva de su mínimo vital y el de su nueva acreedora, extremo que se reforzó con el dictamen pericial rendido por la trabajadora social, donde se observa que aquel cuenta con el apoyo económico de su actual pareja y de su progenitora, además que no posee ningún impedimento físico o mental para poder buscar otros recursos económicos y preponderar el bienestar de sus hijos. El quinto agravio se calificó como inoperante en virtud de que no se acreditó el hecho de que el apelante tuviera a su cargo 4 acreedores, en vista de que no se probó la existencia de la que señaló como su concubina como persona económicamente dependiente del apelante, a la vez que a esta última no le asistió la presunción legal de necesitar alimentos al ser mayor de edad legal y de haber evidencia dentro del expediente de origen que tiene medios para subsistir por sus propios recursos, por lo que se propone confirmar la sentencia apelada. Es cuanto. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario o observación al proyecto presentado. Entonces, señora secretaria, tome la votación. Magistrada primera. ¿Con el proyecto? Magistrada segunda. Con el proyecto. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el toca 224 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de diciembre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente de primera instancia 656 del año 2022 del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto se analiza lo relativo al derecho de alimentos de 2 acreedores, uno menor y otro mayor de edad. Sin embargo, el deudor alega que su hijo mayor de edad ya no tiene derecho a seguir recibiendo alimentos de su parte, ya que manifestó tener intenciones de laborar en lugar de seguir estudiando. Asimismo, alega que el embargo a su salario es suficiente para garantizar el cumplimiento de su obligación alimentaria y que requerirle además un depósito de cantidad determinada resulta excesivo. El problema jurídico a resolver consiste en determinar si del acervo probatorio que obra en el expediente principal se advertía que la obligación alimentaria del deudor había concluido respecto de su hijo mayor de edad y si la garantía fijada para asegurar los alimentos de sus 2 hijos resulta excesiva y violatoria del artículo 41 del Código de Familia para el Estado de Yucatán.
Así, en el primer agravio, el recurrente se duele de que no se haya considerado una manifestación hecha por su acreedor mayor de edad respecto a sus intenciones de laborar, contraviniendo lo dispuesto en el Código de Familia yucateco. Tal agravio se calificó de esencialmente fundado pero insuficiente en el proyecto, ya que efectivamente la jueza no se pronunció respecto a tal manifestación. Sin embargo, analizada la misma, el proyecto sostiene que no actualizó ninguna de las causas por las que cesa la obligación de los progenitores de ministrar alimentos a sus hijos. En el segundo agravio, el apelante se queja de que se haya fijado como garantía de los alimentos a los que fue condenado un depósito por una cantidad equivalente a 3 meses de pensión, pues lo considera excesivo y contrario a lo dispuesto en el Código de Familia, pues alega que con el embargo del 40% de su salario era suficiente para garantizar el cumplimiento de su obligación. Tal agravio se califica de infundado en el proyecto, ya que según se explica, el embargo del salario no constituye una garantía, ya que puede suceder que el deudor renuncie o sea despedido de su empleo, caso en el cual no habría manera de hacer efectivo el cumplimiento de la obligación alimentaria con la inmediatez que requiere la subsistencia de los acreedores. En consecuencia, el proyecto propone confirmar la sentencia apelada. ¿Es cuanto? Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Señora secretaria, proceda a tomar la votación. Magistrada primera. ¿Con el proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 346 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de abril del año 2025, dictado en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente de primera instancia 78 del año 2025 del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En este asunto, la juez de primera instancia no admitió las diligencias de consignación de pensión alimenticia promovidas por el recurrente, pues consideró que en términos del numeral 35, fracción segunda del Código de Procedimientos Familiares del Estado, la competencia debía recaer en un juzgado de Campeche por tener la madre custodia del niño involucrado su domicilio en aquella ciudad, y de tramitar las diligencias resultaría perjudicial para éste, por el hecho de tener que concurrir al local que ocupe el juzgado a recibir el depósito de pensión alimenticia que se consigne, implicando una erogación de efectivo. Entonces, el problema jurídico a resolver es determinar si las razones y fundamentos que sostuvo la jueza en el auto del 4 de abril de 2025 fueron acertadas para resolver que no era la autoridad competente para conocer las diligencias de jurisdicción voluntaria de consignación que instó el ahora apelante. Los agravios vertidos por el apelante se consideran fundados. La jueza fundó su determinación en una disposición que no es aplicable al caso concreto, puesto que la fracción segunda del numeral 35 del Código de Procedimientos Familiares del Estado regula la competencia de las personas juzgadoras en los juicios de pérdida de patria potestad y en designación de tutor. Sin embargo, el asunto se trata de diligencias de jurisdicción voluntaria de consignación. El artículo 127 del Código de Procedimientos Familiares del Estado determina expresamente que la consignación de alimentos debe sustanciarse por medio de las diligencias correspondientes. Por ello, la juez sexta de oralidad familiar del primer departamento sí era competente para conocer de las diligencias de consignación, pues en términos del artículo 35, fracción primera del Código Procesal Familiar, en actos de jurisdicción voluntaria es juez competente el del domicilio del que promueve. No se debe perder de vista que en el presente asunto el apelante intentó satisfacer el derecho de alimentos de su hijo, por lo que la inadmisión de dicho procedimiento pondría en riesgo la subsistencia del acreedor alimentario, además de que una vez notificada la madre del menor de edad, ésta decidirá si desea recibir la cantidad consignada o no, o bien en el acta que se levante en ese acto, incluso podrá señalar una cuenta bancaria a la que desee que le sean efectuados los siguientes depósitos y no tendrá que comparecer nuevamente al juzgado de origen. Por lo tanto, la propuesta del proyecto es revocar el auto impugnado. ¿Es cuanto? Señores magistrados, consulto si no existe algún comentario o observación al proyecto presentado, si se aprueba el mismo en votación económica.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia tercera. Toca 244 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 664 del año 2023, del índice del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, el apelante es el demandado del juicio de primera instancia. El contenido de la sentencia es en la cual el juez declaró procedente el aumento de la pensión alimenticia, decretó como nuevo importe a favor del menor de edad involucrado la cantidad equivalente al 30% del total de los sueldos o emolumentos y de todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias, menos las deducciones que devengara mensualmente el demandado como empleado. Ordenó trabar el embargo correspondiente en sustitución del ordenado en el expediente relativo al divorcio voluntario de las partes, fijó como garantía alimentaria la cantidad equivalente a 3 meses de la pensión alimenticia y ordenó al representante legal de los servicios de salud de Yucatán que en caso de baja o renuncia del deudor alimentario retuviera el 30% de su liquidación. En el proyecto yo considero que son infundados los agravios, ya que respecto a los argumentos de que la pensión alimenticia no debía variar con motivo de que tuvieron su origen en un convenio de mediación, para mí estos resultan infundados, ya que dicha circunstancia no genera un impedimento para que la pensión pueda modificarse, puesto que nuestra legislación contempla la posibilidad de modificar las sentencias dictadas en asuntos de alimentos, guardia y custodia e interdicción tras probar un cambio de las necesidades y posibilidades de las partes, sin que pase desapercibido que en el propio convenio las partes también contemplaron la posibilidad de que la pensión aumentara conforme al incremento al salario mínimo general vigente. Las quejas de que el argumento fue drástico y que no se consideró las necesidades y posibilidades reales del apelante para cumplir con el pago de la pensión ni el estado de necesidad del menor de edad, el entorno social en que se desenvuelven los involucrados o la existencia de otra acreedora alimentaria, pues considero que son infundadas, pues de la valoración del cúmulo de pruebas que fueron desahogadas por las partes en el juicio, considero que la juez familiar sí consideró estos elementos en la sentencia al señalar que, inciso A, había quedado acreditado que sí había aumentado la posibilidad económica del deudor al doble, inciso B, que las necesidades del menor de edad, dado su crecimiento natural, resultaban mayores, e inciso C, la existencia de otra acreedora alimentaria no era un hecho novedoso, ya que la madre del apelante se encontraba registrada como su beneficiaria ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, desde antes de firmar su convenio de divorcio voluntario. Atendiendo a ello, el juez consideró pertinente fijar la cantidad que resultara del 30% del total de los sueldos del deudor alimentario, lo que considera equitativo al restarle al apelante un 70% de sus ingresos para sufragar sus necesidades y cualquier otra obligación. Finalmente, considero infundados los conceptos de violación relativos a que la madre del menor de edad también trabajaba, pues no puede considerarse nada vinculado con ella, por ya estar cumpliendo su obligación de manera directa al haber incorporado a su hijo a su domicilio sin que se perciba en la demanda o en la contestación de la demanda que se haya invocado un cambio de custodia definitiva del menor de edad. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Entonces, señora secretaria, tome la votación, por favor. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor del proyecto. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el toca 285 del año 2025. Trata de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente de primera instancia 682 del año 2022, del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, los apelantes son ambas partes, el actor y la demandada, y
es acerca de la sentencia en la cual se resolvió que no había procedido el juicio ni la reconvención, que era el aumento de pensión. Se declaró que había quedado firme la pensión alimenticia decretada por el juez en el expediente relativo al procedimiento especial de divorcios y causales, consistente en la cantidad líquida que resultara aplicar el 40% del total de sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones, a favor de su hijo, que en ese entonces menor de edad, y a favor de la demandada como pensión compensatoria a razón del 20% a favor de cada acreedor. Después de hacer un análisis de los agravios, considera infundados y por otro lado inoperantes los agravios externados por el actor recurrente, puesto que la juez de primera instancia sí valoró la totalidad de los medios de convicción que ofreció. Sin embargo, estos no tuvieron alcance para acreditar los elementos de la acción intentada. A pesar de que el recurrente haya ofrecido diversos medios de convicción, esos no tuvieron el alcance para acreditar la causa superveniente o la variación y alteración de las circunstancias con base en las que se fijó la pensión objeto de la litis. Además, en autos del expediente de origen no se acreditó que posterior a la fijación de los alimentos hayan disminuido sus ingresos o su capacidad económica o que la superveniencia de los hechos alimentarios de su hija haya incidido en su capacidad económica o que ésta cuente con un mayor grado de necesidad que amerite su diferenciación respecto a las demás personas acreedoras, a quien también les corresponde la misma proporción de la pensión alimenticia al encontrarse en una situación de igualdad ni la dependencia económica de su esposa. También consideró infundado el agravio relativo a la falta de valoración y cuantificación del monto de la pensión que le corresponde a la demandada proporcionar al hijo de ambos, pues ella cumplió al haber tenido incorporado a su hogar al entonces adolescente, lo que constituye una de las formas de cumplir con la obligación alimentaria. Consideró inoperante la inconformidad relativa al transcurso del tiempo fijado para el pago de la pensión alimenticia compensatoria a favor de la demandada. En virtud de dicha cuestión, no formó parte de materia de la litis del procedimiento de origen. Respuesta de los agravios de la demandada. Considero infundado que no se hayan tenido en consideración las necesidades de su hijo adolescente, pues como lo consideró la juez de origen, tampoco se acreditó la variación de dicha circunstancia y que amerite el aumento, ya que no se perfeccionó probanza alguna para acreditar los gastos extraordinarios del adolescente, ni tampoco para acreditar objetivamente el aumento de la capacidad económica del deudor. Considero inoperante la manifestación en torno a que la juez de origen no tomó en cuenta la excepción de improcedencia de la vía, ya que de conformidad con nuestra legislación, para ejercitar la acción de modificación de una pensión alimenticia, la vía correcta es la ordinaria y no la incidental, por lo que la juez de primera instancia no se encontraba impedida para resolver en definitiva las acciones planteadas dentro del procedimiento de origen, por lo cual les propondría confirmar. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Entonces, tome la votación. Magistrada primera. ¿A favor del proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto. Continuamos con el TOCA 222 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 24 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 677 del año 2024. Del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En este caso, después de analizar los agravios, considero que las alegaciones vertidas por la parte recurrente, en lo ateniente a que la juzgadora debió admitir la demanda en contra del fedatario, debieran infundadas, pues si bien el fedatario fue parte en el contrato base de la acción, tal y como lo alegó la parte apelante, eso no infiere que fuere llamado a juicio, pues de los hechos plasmados en la demanda no se advierten hechos por los cuales se le pudiera fincar responsabilidad o causarle un perjuicio derivado de que se le imputaran hechos específicos contrario a derechos, entonces su llamamiento resulta innecesario, tal y como lo sostuvo la resolutora de primer grado. También deviene necesario precisar a los impetrantes, en este caso, que de la lectura integral de su demanda no se aprecia que el objeto de la misma fuera la nulidad de la escritura, sino la prescripción del contrato, por lo que las alegaciones vertidas como agravios relacionados con una posible nulidad resultan inatendibles y en consecuencia inoperantes, toda vez que las mismas no fueron planteadas ante el juez de la causa, por lo que nosotros nos encontramos impedidos para pronunciarse al respecto,
pronunciarnos al respecto, ya que al entrar al estudio de los nuevos puntos de discusión ocasionaría que el fallo resultara incongruente con lo resuelto por la jueza. De ahí lo inatendible de los agravios propuestos en ese sentido. Finalmente, considero que no le asiste la razón a la parte recurrente cuando alega que también se debió admitir la demanda en contra de él, toda vez que si bien el registrador, tal como alega la parte apelante, intervino en la inscripción del contrato, ello no implica que tenga que ser llamado a este juicio, pues si bien inscribió el contrato base de la acción, de la lectura integral de la demanda no se infiere que su participación en modo alguno guardara relación con los actos que hoy se controvierten. Por lo anterior es que les propongo confirmar. Pregunto, señores magistrados, de no existir comentario o observación alguna al proyecto presentado, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 804 del año 2022, del cual proviene el incidente de reclamación de daños y perjuicios respecto a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo número 811 del año 2023, promovido en contra de la sentencia de fecha 7 de julio del año 2023, pronunciada en el citado TOCA, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 31 de agosto del año 2022, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 545 del año 2014, del índice del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Nada más comentar que la resolución de esta sala fue el 7 de julio del 2023 y estamos resolviendo este incidente hasta el día de hoy, ya que el juicio de amparo fue resuelto el 9 de julio del 2025, en el cual negaron el amparo solicitado. En el proyecto yo considero que procede el incidente, ya que conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de criterios 42-2014, tratándose de cantidades líquidas, la existencia de daños y perjuicios constituye un hecho notorio, por lo que no es necesario acreditarlos mediante otros medios de convicción. Ello obedece a que el dinero, por el mero transcurso del tiempo, pierde valor adquisitivo y deja de generar rendimientos. En ese contexto, se tiene por acreditada la afectación patrimonial derivada de la paralización del cumplimiento de la sentencia definitiva que condenó a la parte demandada al pago de una cantidad líquida por concepto de daño moral, toda vez que dicha suspensión privó a la incidentista del uso y disposición de este monto durante el tiempo en el que estuvo vigente la medida cautelar, lo que además implicó su depreciación económica por el transcurso del tiempo al perder el valor adquisitivo y dejar de generar rendimientos. En consecuencia, se está condenando a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios, cuya cuantificación se basa en el Índice Nacional de Precios al Consumidor y en la tasa de interés interbancaria de equilibrio. Por lo anterior, lo que les propongo es la procedencia del incidente de daños y perjuicios. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. En consecuencia, tome la votación, señora secretaria. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de procedente el incidente de reclamación de daños y perjuicios. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia cuarta. TOCA 6 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 23 de octubre del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 8 del año 2016, delante juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado, ahora juzgado quinto mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el proyecto se analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró improcedente la acción de nulidad de escritura pública relativa a un contrato de compra-venta. La apelante sostiene que su hija adquirió previamente el inmueble en litigio mediante una escritura pública válida, por lo que la compra-venta posterior debía carecer de eficacia.
En tanto, argumenta que la jueza de origen realizó una indebida valoración de pruebas. Del estudio realizado se considera que los agravios resultan por una parte infundados y por la otra esencialmente fundados, pero insuficientes para modificar la sentencia recurrida. Si bien se advierte que la jueza de origen otorgó valor probatorio indebido a copias fotostáticas simples ofrecidas por la parte demandada, ello no resulta suficiente para modificar el sentido de la resolución, pues aún y cuando dicha valoración no se encontró ajustada a derecho, cabe precisar que las copias en cuestión, por su propia naturaleza de meros indicios y aún concatenadas con los restantes medios probatorios, no tuvieron la fuerza necesaria para acreditar los elementos constitutivos de la acción. Asimismo, al tratarse de un inmueble transmitido posteriormente a un tercero que inscribió su título de manera regular en el registro público, debe reconocerse la protección derivada del principio de fe pública registral, en virtud del cual el adquiriente de buena fe que confía en lo asentado en dicho registro consolida un derecho preferente frente a actos no inscritos. Por lo anterior, se concluye que la parte actora no acreditó los elementos constitutivos de la acción de nulidad ejercitada. La escritura pública exhibida en su favor careció de inscripción registral y, aunque ello no afecte su validez entre las partes que la suscribieron, sí impide la oponibilidad frente a un tercero adquiriente de buena fe. En consecuencia, al estimarse los agravios como infundados y fundados pero insuficiente, lo que se propone es confirmar la sentencia recurrida. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. En tal virtud, proceda, secretaria, a tomar la votación. Magistrada primera. ¿Con el proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto. Continuamos con el TOCA 48 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 344 del año 2024. Delante Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, ahora denominado Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que se somete a consideración se analiza el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales, donde se condena al hoy apelante al pago de una pensión alimenticia compensatoria a quien fuera su esposa y parte demandada en el juicio de origen. A la vez, se ordenó la liquidación de la sociedad legal que rigió su matrimonio, quedando como copropietarios del predio que formó parte de la misma, y se ordenó el aseguramiento de la parte de dicho predio que corresponde al deudor alimentista para el pago de la pensión referida. La parte apelante se inconformó en su único agravio en contra de la pensión alimenticia fijada, la cual fue establecida en cantidad líquida que resulte de aplicar el 25% sobre sus sueldos, emolumentos y demás prestaciones. Pues, a su decir, no se consideró la existencia previa de un convenio de mediación celebrado por las partes en el año 2012, donde se estableció una pensión alimenticia a favor de la demandada, lo cual, a su decir, tuvo como resultado generar una doble pensión a cargo del hoy apelante a favor de la misma persona. Aunado a que, según su dicho, no se acreditó la existencia de un estado de necesidad de la solicitante ni el desequilibrio económico de las partes. Dichos argumentos devienen infundados,
pues se acreditó que la acreedora alimenticia tiene derecho a esta pensión en razón de su carácter resarcitorio, el cual no precisa de la existencia de una imposibilidad de allegarse de sus propios satisfactores, sino de un costo de oportunidad o pérdidas económicas sufridos por la dedicación en mayor medida a las labores del hogar y al cuidado de los miembros del grupo familiar. Asimismo, los motivos de agravio sustentados en que el juez de origen no consideró el convenio de mediación celebrado en el 2012 resultan inoperantes. En tanto, la pensión compensatoria decretada en el juicio de origen posee una naturaleza distinta a la pensión alimenticia derivada del convenio, pues mientras esta última devino de un acuerdo entre las partes cuando eran cónyuges, la pensión compensatoria hoy analizada deriva del propio divorcio, según lo establecido en el artículo 200 del Código Familiar. Deviene de igual forma inoperante el agravio relativo a la doble pensión, pues la pensión acordada en el convenio de mediación ofrecido como prueba por el actor en el juicio de origen representó únicamente un indicio para la fijación de las medidas provisionales, medida que ha quedado superada por la condena al pago de la pensión alimenticia compensatoria a la demandada. Máxime cuando fue el propio juzgador el que dejó sin efectos la medida en la sentencia apelada. Asimismo, se inconforma contra la temporalidad de la pensión, la cual será por un lapso igual al que duró su matrimonio, pues lo considera un lapso excesivo. Este argumento también resulta infundado, pues si dentro del tiempo que duró el matrimonio de la demandada se dedicó preponderantemente a las labores del hogar y a la atención de la familia, siendo el beneficiado de esa circunstancia el hoy inconforme, resulta ajustado a derecho la temporalidad fijada por el juez de primera instancia. Por último, manifiesta que le causa agravio la medida de aseguramiento ordenada para el pago de la pensión alimenticia, pues si bien en la liquidación de la sociedad legal se indicó que le corresponde el 50% del predio asegurado, dicha medida le impone disponer del bien por el tiempo que se otorgue la pensión. Este motivo de agravio también se considera infundado, pues la garantía referida únicamente se hará efectiva en caso de incumplimiento del pago de la pensión, aunado a que, en caso de que el actor considere la necesidad de disponer de la parte del inmueble que le corresponde, tiene a salvo sus derechos de acudir ante el juez de origen y solicitar una sustitución de garantía. En consecuencia, por lo antes mencionado, se propone confirmar la sentencia impugnada. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Proceda a tomar la votación, señora secretaria. Magistrada primera. ¿Con el proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 127 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 6 de febrero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 377 del año 2024, del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que se somete a consideración se analiza el recurso de apelación interpuesto en contra del auto mediante el cual se hizo efectivo el apercibimiento contenido en proveído de fecha 22 de noviembre del año 2024, para que la parte actora, ahora inconforme, señalara al interventor judicial de la sucesión intestada. Ello en mérito de que una persona de los demandados es fallecida, aclarando que en caso de incumplir se le tendría por no admitido el juicio.
Dicho apercibimiento le fue impuesto ya que en su escrito inicial de demanda adjuntó copias certificadas de unas diligencias de jurisdicción voluntaria en las que se había nombrado a un interventor judicial, única y exclusivamente para un procedimiento intentado con antelación y en el cual se decretó la caducidad de la instancia. En cumplimiento a la prevención, señaló el nombre de una persona, quien fungiría como interventor judicial requerido y para acreditar tal nombramiento anexó copia simple del acuse de la promoción de unas diligencias de jurisdicción voluntaria presentadas para tal pretensión, razón por la que se tuvo por incumplida, ya que no constituye el nombramiento exigido por la ley. En consecuencia, se le hizo efectivo el apercibimiento formulado y se declaró la no admisión del juicio intentado, dejando a salvo los derechos de la parte promovente. El apelante, como motivos de agravio, reclamó que no se otorgó validez a las copias certificadas de las diligencias de jurisdicción voluntaria, donde se designó el interventor judicial para representar la sucesión mencionada, que se están privilegiando formalismos procedimentales y no la resolución de fondo de la controversia, así como también señala que a su parecer se contravino el artículo 17 constitucional en su vertiente de acceso a la justicia. Agravios que resultan infundados toda vez que el nombramiento de un representante interventor judicial de la sucesión es una condición indispensable para garantizar el debido proceso en actos procesales como el emplazamiento y otros. Por ello, no es dable validar a aquel que fue designado con anterioridad, pues única y exclusivamente se le confirió dicho cargo para representar a la sucesión en un juicio diverso, circunstancia que surgió del estudio que se realizó de las copias certificadas que reclama el recurrente. Por tanto, sí fueron valoradas al grado de que precisamente de ello derivó la prevención que motiva la presente apelación. Tampoco se privilegió algún formalismo sobre el fondo del asunto o que se estuviera negando el derecho al acceso a la justicia. Por el contrario, de no haberse hecho la prevención, sí se hubiera generado una violación procesal ante la falta del debido emplazamiento de la sucesión demandada, que como ya se dijo, es de esencial importancia para garantizar el debido proceso. Finalmente, en cuanto a la pretensión del recurrente de que se considere con alcance demostrativo la copia simple de la promoción de unas diligencias de jurisdicción voluntaria para la designación del interventor judicial, tal planteamiento resulta infundado, ya que de ningún modo acredita el nombramiento judicial requerido, sino que, cuando mucho, permite presumir que se promovieron dichas diligencias. En consecuencia de lo antes mencionado, se propone confirmar el auto apelado. Consulto, señores magistrados, de no existir comentario o observación alguno al proyecto, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. El TOCA 190 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de septiembre del año 2024, dictada en el juicio sucesorio Unidas de Intestado y Testamentaria, con número de expediente de primera instancia 617 del año 2023, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto que se somete a consideración, se analizó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que declaró procedente el juicio de sucesión Unidas de Intestado y Testamentaria. La parte apelante se inconformó en su primer agravio respecto a una supuesta falta de diligencia por parte de la juzgadora al resolver el incidente planteado, pues en la audiencia preliminar se resolvió con la información remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al lapso
por el que estuvo ingresada la de Cujus, información que a su decir era de una fecha distinta y por ende no guardaba pertinencia con lo que se pretendía acreditar, lo cual lo dejó en estado de indefensión. En su segundo agravio expresa que le causa perjuicio la resolución de mérito, pues si bien la parte apelante realizó diversas manifestaciones durante la vista que le fue otorgada respecto de la información remitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a su decir resultaba idónea y en virtud de lo cual solicitó que nuevamente sea requerido dicho instituto para que informe respecto de esa data. La jueza resolvió el incidente sin considerar las referidas manifestaciones. En su tercer agravio, indica que la juzgadora incumplió el principio de congruencia al emitir la sentencia interlocutoria. En su cuarto agravio, manifiesta que no se consideró en la resolución de mérito que la de Cujus presentaba, previo a su fallecimiento, padecimientos neurológicos, siendo atendida en el año 2023 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y su testamento fue realizado el día 1 de noviembre del año 2022, justificándose que tenía dicho padecimiento. Por último, en el quinto agravio indica que la decisión de la juzgadora debe ser revocada a efecto de que se reponga el incidente en cuestión y se gire al Instituto Mexicano del Seguro Social para que remita la información conducente. Se estima que los agravios son infundados, por cuanto en relación al primero, la juzgadora fue diligente, pues al observar la audiencia preliminar puede advertirse que ordenó girar el oficio al representante legal del instituto multicitado solicitando el historial médico de la de Cujus, información de la que se allegó la juzgadora a través del oficio que remitió a la directora del hospital, en el que se aprecia que esta última, al dar respuesta, adjuntó copias simples del expediente clínico, sin más evidencia documentada en resguardo en el archivo clínico de dicho instituto. Respecto del segundo agravio, resulta claro que la información remitida por dicha institución acerca del historial médico de la de Cujus fue la que se encontró en el sistema de búsqueda referente al oficio de fecha 18 de junio del año 2024, agregando que no se tiene información adicional en sus archivos más que la analizada. En cuanto al tercer agravio, como bien analizó la juzgadora, de la copia de dicho expediente clínico que fue remitido por la apoderada legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en fecha 18 de julio del año 2024, se advierte varias notas de atención médica a nombre de la de Cujus, apreciándose como fechas de atención aquellas comprendidas del mes de mayo del año 2019 al 1 de marzo del año 2020, en el que se apreció que ésta fue atendida en diversas ocasiones. Respecto del cuarto agravio, en cuanto a la diversa manifestación que hace en el sentido de que la de Cujus, previo a su fallecimiento en el año 2023, ya contaba con padecimientos neurológicos, no se puede argumentar una falta de capacidad mental y legal para otorgar el testamento, ya que no existe ningún documento que contravenga la capacidad y lucidez de la testadora, como se puede apreciar del propio historial clínico enviado por el multicitado Instituto de Seguridad Social, mismo el que se encuentra en autos y que de lectura de los mismos se hace contar que los ingresos para la atención médica de la de Cujus a dicho hospital fueron en primer lugar anteriores al otorgamiento del testamento y estos fueron por atenciones oftalmológicas y dermatológicas que en sí no pueden demostrar una falta de capacidad mental para haber otorgado el testamento, por lo cual este agravio también resulta infundado. Por último, el quinto agravio también resulta infundado, pues considerando lo anteriormente expuesto, no ha lugar a la revocación de la sentencia interlocutoria ni a la reposición del incidente en cuestión,
toda vez que las constancias documentales proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social ya fueron debidamente analizadas por la juzgadora de origen. En consecuencia de lo antes mencionado, se propone confirmar la sentencia interlocutoria. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación alguna al respecto. Señora secretaria, tome la votación. Sí. Magistrada primera. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con la ponencia quinta. Toca 253 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 28 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 529 del año 2022 y su acumulado 530 del año 2022, del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto se analiza la guardia y custodia y pensión alimenticia del adolescente involucrado, el régimen de convivencia con su madre y la pensión compensatoria otorgada a favor de la señora. Ambas partes apelaron. El señor se queja de que se le condenó al pago de la pensión compensatoria a favor de su excónyuge y que a ella se le exoneró del pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo, ya que él es quien ostenta la guardia y custodia del adolescente. De igual manera, se queja del régimen de convivencia, alegando que la madre debería acudir a terapia y luego se debería modificar el régimen. Por su parte, la madre se queja de que la guardia y custodia se haya decretado a favor del padre y del régimen de convivencia porque a su consideración es muy poco el tiempo otorgado. Se propone declarar fundado el agravio del señor relativo a que se le fije una pensión alimenticia a cargo de la madre y a favor de su hijo adolescente. Y se propone declarar infundados los demás agravios del señor. En cuanto a los agravios de la señora, se proponen declararlos inoperantes, por lo que se propone modificar la sentencia para decretar la pensión alimenticia a favor del adolescente y a cargo de la madre, así como su respectiva garantía. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Tome la votación, secretaria. Con el proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, se aprueba el proyecto. Continuamos con el toca 266 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de marzo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 299 del año 2023, del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto se analiza la sentencia definitiva en un juicio ordinario civil, en donde se estudia la legitimación pasiva en la causa de manera que resulte procedente entrar al estudio del fondo y, en su caso, pronunciarse sobre la validez del contrato de compraventa materia de la litis. La parte actora interpuso recurso de apelación planteando un único agravio que se desglosa en diversos argumentos. En primer término, resulta infundado lo sostenido por el apelante respecto a que los recibos de pago del impuesto predial y la cédula catastral acreditaban la propiedad del inmueble objeto del contrato de compraventa, dado que tales documentos únicamente generan un indicio acerca de la causante como titular, careciendo de eficacia probatoria plena para acreditar la propiedad o conferir
al demandado facultades para disponer del bien, conforme a lo previsto en el artículo 662 del Código Civil del Estado. En segundo lugar, se estima correcto que la juez otorgara a las copias simples del expediente sucesorio únicamente valor indiciario, pues carecen de certificación que les confiera eficacia probatoria suficiente para acreditar el carácter de albacea del demandado. Asimismo, el documento mediante el cual se pretendió sustentar su representación se presentó de manera extemporánea en la etapa de alegatos, fase procesal que no permite ofrecer nuevos medios de prueba, por lo que no puede considerarse prueba superviniente. En cuanto a la alegación relativa a la omisión de prevención de la contraparte para acreditar la legitimación pasiva, se consideró infundada, pues conforme al principio dispositivo que rige el procedimiento civil y al principio de quien afirma prueba, la carga de demostrar la calidad con la que comparece el demandado correspondía a la parte actora, sin que el órgano jurisdiccional estuviera facultado para suplir sus omisiones. De igual manera, se desestimó el argumento de que el allanamiento del demandado podría suplir la falta de legitimación en la causa, toda vez que dicha manifestación produce efectos únicamente respecto de las obligaciones expresamente reconocidas, sin que pueda generar facultades inexistentes ni sustituir la autorización legal requerida para disponer de bienes hereditarios en representación de los coherederos. Finalmente, resultó infundado el planteamiento relativo a que la jueza debió analizar de oficio la acción de prescripción positiva adquisitiva, pues si bien dicha institución es de orden público, el principio dispositivo impide al juzgador reconducir la acción ejercitada, limitándose únicamente a resolver sobre lo planteado por las partes, sin poder sustituirlas en la fijación de la litis. En virtud de lo anterior, al resultar infundado el agravio, se propone confirmar la sentencia recurrida en la cual se declaró la falta de legitimación pasiva del demandado y, en consecuencia, se omitió entrar al estudio de fondo de la controversia, dejando a salvo los derechos de las partes. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación alguna al proyecto presentado. Secretaria, tome la votación. Sí. Magistrada primera. ¿Con el proyecto? Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba el proyecto presentado. Continuamos con el TOCA 413 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de abril del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 334 del año 2023, del índice del juzgado primero mixto de lo civil, familiar y mercantil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto se analiza la calificación de las posiciones hecha por la jueza de primera instancia respecto de la prueba confesional ofrecida por el actor. El apelante expone en 3 agravios lo siguiente. El primer agravio consistente en que se violó el derecho del recurrente al formular nuevas posiciones, ya que no obra constancia del desahogo de la prueba confesional, se propone declararlo inoperante, pues parte de una premisa falsa, dado que en el expediente sí obra el acta de la audiencia donde se hizo constar la inasistencia del absolvente, siendo que dicho derecho puede hacerse valer únicamente en caso de que el articulante asista a la audiencia y que el absolvente también esté presente, lo cual no aconteció. El segundo y tercer agravio relativos a la incorrecta calificación de las posiciones en los que el apelante alega que, contrario a lo indicado por la jueza de la demanda y de sus anexos, se advierte que dichas posiciones sí tienen relación con el objeto del juicio y que la juzgadora se extralimitó al declararlas ilegales, se propone calificarlos parcialmente fundados, pues de un estudio de los hechos de la demanda y de los certificados de inscripción vigente que se exhibieron, se advierte que sí existe una correspondencia entre los tablajes catastrales que el recurrente reclamó y los que señaló en las posiciones formuladas. Por lo tanto, se concluye que la jueza de primera instancia erróneamente calificó de ilegales las posiciones del apelante, ya que sí se relacionan con el objeto del juicio.
En consecuencia, es necesario reasumir jurisdicción para realizar una nueva calificación conforme a las reglas del Código de Procedimientos Civiles del Estado y resolver la solicitud del recurrente de declarar confesa a la parte demandada respecto a las posiciones que se califiquen de legales. Bajo ese contexto, se considera que deben calificarse de legales únicamente las posiciones numeradas de la 59 a la 116, siendo ilegales las enlistadas de la 1 a la 58 por considerarse insidiosas de conformidad con el artículo 197 del Código de Procedimientos Civiles, ya que su redacción resulta contradictoria y produce confusión, de tal forma que tienden a ofuscar la inteligencia de quien ha de responder. En virtud de lo anterior, se propone modificar la parte conducente del auto apelado para efectos de que se haga constar dicha calificación y se declare confesa a la parte demandada al tenor de las posiciones que fueron calificadas de legales, quedando intocado lo que no fue materia de este recurso. Consulto, señores magistrados, si existe algún comentario al proyecto presentado. La de la voz sí desea realizar unas consideraciones respecto del mismo. En el proyecto de resolución expuesto se propone declarar inoperante uno de los agravios planteados y parcialmente fundados los restantes, lo que lleva a la propuesta de modificar el auto recurrido. Respetuosamente, en el presente caso, discrepo de las consideraciones contenidas en el proyecto por las siguientes razones. La prueba confesional se trata de una declaración realizada por la contraparte respecto a la veracidad o falsedad de hechos del conocimiento de quien confiesa, susceptible de producir consecuencias jurídicas a su cargo y que pueden ser favorables a la contraria. En el desahogo de dicha prueba, el Código Procesal de la materia señala que las posiciones que se formulen al absolvente deben articularse en términos precisos, no deben ser insidiosas, no deben contener más de un hecho, que estos sean propios y que sean objeto de debate, otorgándole a los órganos jurisdiccionales la facultad de calificar la legalidad de las posiciones que se han de efectuar, lo que asegura que la prueba confesional se desarrolle de acuerdo con los principios legales y técnicos, permitiendo que la verdad de los hechos relevantes sea expuesta de manera clara y precisa. Por lo que al resolverse un aspecto tocante al desahogo de la prueba confesional, concretamente a la calificación que la juez efectúa de las posiciones que se han de absolver, si la parte oferente de la prueba no está de acuerdo con dicha calificación, constituye un auto susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación, no así mediante el recurso de apelación, en razón de que el Código Adjetivo de la materia establece que solo son apelables la sentencia definitiva y las demás resoluciones cuando la ley lo establezca expresamente. Y además, si son autos, cuando la disposición que contienen impide en términos absolutos la continuación del procedimiento o causa un gravamen que no pueda repararse en la sentencia. En tratándose de la prueba confesional, solo es apelable el auto que no la admita y el auto que declare o niegue declarar confesa a una de las partes. Por lo tanto, el acto en el cual se califican las posiciones que habrá de responder el absolvente se traduce en una decisión que incide en el desahogo de la prueba y por tanto constituye un auto susceptible de revocarse en la propia audiencia o bien mediante el procedimiento previsto para tal efecto. De tal manera, si el oferente de la prueba está en desacuerdo con la calificación de las preguntas que formuló en su pliego de posiciones, puede refutar dichas determinaciones mediante el recurso de revocación previsto en el Código Adjetivo. Bajo esa tesitura, en el auto de 14 de abril de 2025 se calificaron de ilegales las posiciones que el recurrente pretendió que se le formularan a la parte demandada, por lo tanto, ese auto, en opinión de la voz, es susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación. No pasa inadvertido para la que habla que existe una ejecutoria federal del 11 de octubre de 2017 emitida en un amparo directo por el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del 14º Circuito, en el cual se sostuvo el criterio relativo a que la calificación ilegal de las posiciones era equiparable a la negación de una providencia de prueba. Sin embargo, en las ejecutorias 2/2018, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 8/2024,
emitida por el Tribunal Colegiado de Apelación del 14º Circuito, se estableció que la calificación de las posiciones que habrá de responder el absolvente de la prueba de confesión se interpreta en una decisión que incide en el desahogo de la prueba y no en su admisión, por tanto constituye un auto susceptible de revocarse en la propia audiencia o bien mediante el procedimiento previsto para tal efecto. También debe tenerse en consideración que la doctrina ha definido una providencia de prueba como la resolución judicial que decide sobre la admisión o inadmisión de los medios de prueba propuestos por las partes en un proceso judicial. En el presente caso, la calificación de posiciones, es decir, la decisión del juez sobre si una pregunta formulada en la prueba confesional es legal o no, no se equipara a una providencia de prueba, sino que se considera un auto que no decide el fondo del asunto y solo son apelables los autos que deciden un incidente o que la ley expresamente señala como apelables, por lo que la calificación de posiciones efectuadas por la juez de origen no encuadra en ninguna de estas categorías, razón por la cual estimo que resultan inatendibles los agravios formulados por la recurrente, por lo que debe declararse improcedente el presente recurso de apelación y como consecuencia de lo antes argumentado, anuncio mi voto en contra. Señora secretaria, tome la votación. En contra. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 4 votos a favor de modificar y 1 en contra. En consecuencia, por mayoría, se aprueba el proyecto presentado y al cual se adjuntará mi voto particular en el engrose. Continuamos con el TOCA 368 del año 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 88 del año 2024, del Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. En este asunto se analiza la acción civil de pago de lo indebido y la valoración que hizo la jueza sobre la prueba testimonial, así como la carga probatoria de la parte demandada al contestar la demanda y la presunción legal que envuelve a dicha acción para acreditar el error en el pago. En este asunto, una persona promovió un juicio de pago de lo indebido, pues señaló que transfirió su dinero a una persona moral a pesar que no le debía cosa ni cantidad alguna. Sin embargo, precisó que esa traslación fue por error. El demandado contestó la demanda y, entre otras cosas, afirmó que es falso que dicho pago sea indebido. Una vez que se desarrolló el procedimiento, la juez dictó sentencia y declaró la procedencia del juicio, pues estimó que se acreditaron los elementos de la acción. El recurrente expone 3 agravios, los cuales se proponen responderlos individualmente, puesto que cada uno de ellos combate diferentes aspectos de la resolución recurrida. En cuanto al primer agravio, el recurrente argumenta en esencia que la jueza no estudió adecuadamente los elementos de la acción, aunado a que no se acreditó el segundo de ellos, es decir, que el pago sea indebido, ya que ello se demostró con la información testimonial, aunque desde su perspectiva los testigos no se abocaron al aspecto toral de la acción, son de oídas y una de ellas está impedida para declarar con motivo del parentesco que tiene con la actora. Así se propone declararlo infundado, puesto que contrario a lo que expresó el recurrente, la juzgadora estudió adecuadamente los elementos de la acción de que se trata, pues de la interpretación a los artículos que regulan el pago de lo indebido, así como de la revisión a la doctrina y a criterios emitidos por la Justicia Federal, se concluye que los elementos de la acción que se plasmaron en la sentencia fueron correctos. Aunado a ello, si bien es cierto, las testigos no depusieron sobre el momento en que se realizó el pago de lo indebido, no puede pasarse por alto que la información que proporcionaron está relacionada con la acción en comento, ya que declararon sobre una comunicación que sostuvo la actora y la demandada con respecto al pago objeto de esta controversia.
Asimismo, el testimonio no puede catalogarse como de oídas, sobre todo porque los hechos que declararon los percibieron con sus sentidos, aunado a que ambas fueron coincidentes. Por último, a pesar de que una de las testigos es familiar del promovente, ello no es una razón para desestimar su testimonio, puesto que actuar de esta manera sería ir en contra de la valoración racional de la prueba. En ese sentido, se propone continuar con la línea interpretativa que ha tenido esta sala para efecto de reiterar que la prohibición de ser testigos a los parientes por consanguinidad es contraria al derecho a la valoración racional de la prueba, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. En lo que respecta al segundo agravio, el apelante, en lo medular, señaló que la resolución impugnada vulneró preceptos constitucionales y legales, puesto que se aplicó incorrectamente los numerales 162 y 1078 del Código Adjetivo y Sustantivo de la materia, respectivamente. Al respecto, se propone declarar infundados dichos motivos de inconformidad. Lo anterior es así porque en este asunto la jueza aplicó adecuadamente el ordinal 162 en virtud que de la lectura a la contestación de demanda se advierte que la negación al hecho primero envolvió una afirmación y por lo tanto se actualizó el supuesto normativo que prevé dicho precepto legal. Asimismo, se estima que la aplicación de dicho artículo no vulnera el principio de especialidad. Máxime que, de la revisión a las constancias del expediente, así como del marco fáctico, no se observa que estemos ante un caso que justifique la aplicación del criterio de especialidad para resolver la colisión de dos normas aplicables al caso concreto. Por ello, a pesar que la acción de pago de lo indebido está regulada en un capítulo específico del Código Sustantivo de la materia, ello no significa que sea ajena a las reglas generales de la prueba, previstas en la legislación procesal que nos rige. Por otro lado, el recurrente alega que la juzgadora interpretó incorrectamente el numeral 1078, puesto que le arrojaron una carga procesal que no le correspondía, es decir, demostrar que el pago le era debido, de tal forma que esas alegaciones también se proponen calificarlas de infundadas, ya que la autoridad judicial interpretó y aplicó adecuadamente dicho precepto, pues contrario a lo que expuso el recurrente, de la interpretación a la parte final de dicho numeral, se observa que demostrar que el pago le era debido es una carga procesal que se le impone a la parte demandada, siendo que el incumplimiento de ella tiene consecuencias jurídicas, como lo puede ser no conseguir un resultado favorable en el juicio, tal como ocurrió en este caso, más aún que el aquí apelante reconoció que el pago sí le fue debido. Ahora bien, en cuanto al tercer y último agravio, se propone calificarlo de infundado, pues el impugnante argumenta que no se acreditó el tercer elemento de la acción, es decir, el error en el que incurrió la parte actora al erogar el pago. Se propone esa calificación, puesto que, al haberse acreditado los dos primeros elementos de la acción, operó la presunción legal que prevé la legislación de la materia. Por lo tanto, el recurrente tuvo la carga procesal de demostrar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquier otra causa justa, lo cual no aconteció en este asunto. En ese sentido, el proyecto propone declarar infundados sus argumentos y confirmar la sentencia impugnada. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Proceda a tomar la votación, secretaria. Con el proyecto. A favor. A favor. A favor del proyecto. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el proyecto presentado. Toda vez que se han agotado los asuntos listados, pido a la señora secretaria de dar cuenta de precedentes que han sido reiterados por esta sala. Tenemos el precedente invocado en el TOCA
253 del año 2025, aprobado previamente en esta sesión por el magistrado quinto de esta sala, Alan Jesús Hernández Conde. Sería el tercer criterio de aplicación y queda bajo la clave de control y rubro siguiente PA.SCF.3.158.025 familiar, contenido y alcance de la responsabilidad parental, interpretación del artículo 276 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Bien, señores magistrados, se somete a votación la reiteración del tercer precedente y para que posteriormente, al ser ya el tercero, se convierta en un precedente obligatorio. Tome la votación, secretaria. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. El resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, queda aprobado como precedente, que se aprueba ser el tercer precedente y en consecuencia, se convierte en precedente obligatorio. Continuamos. Continuamos con el precedente invocado igualmente por el magistrado quinto de esta sala, Alan Jesús Hernández Conde, en el TOCA 368 del año 2025, previamente aprobado en la sesión el día de hoy, con clave de control y rubro siguiente. PA.SCF.3.155.025 civil, prueba testimonial, las prohibiciones de ser testigos a parientes por consanguinidad y a cónyuges son contrarias al derecho a la valoración racional de la prueba. Bien, al ser el tercer precedente, de la misma manera, estaríamos sometiendo a votación el precedente antes referido, el cual en esta sesión se aprobó, y el inmediato anterior fue citado en el TOCA 437 diagonal 2024, resuelto en sesiones anteriores. Y como consecuencia, puede proceder a la votación, señora secretaria. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. El resultado de la votación es de 5 votos a favor. Entonces, se aprueba el segundo y tercer precedente del que acaba de ser expresado, con el rubro que acaba de ser expresado por la señora secretaria, y en consecuencia se vuelve precedente obligatorio. A continuación, procedemos a la programación de nuestra próxima sesión, la cual sería el miércoles 22 de octubre del año en curso a las 10 de la mañana. No existiendo más asuntos que resolver, siendo las 11:58, se declara cerrada la presente sesión.